¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Buenas tardes, que Dios les bendiga a cada uno. Damos gracias al Señor por poder comenzar una nueva exposición de su palabra. Y nos encontramos, como ya sabemos, en la segunda parte de esta sección, en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Vamos a leer el título del sermón es Bendita Justificación por Fe, como le digo, hasta la segunda parte. Y vamos a empezar entonces leyendo el pasaje y luego oramos para poder arrancar. Dice Romanos 5, del 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por poder comenzar este nuevo domingo en el cual vamos a ver tu palabra, las riquezas que tenés para nosotros. Te ruego que en tu misericordia, por medio de tu Espíritu Santo, puedas alumbrar nuestro entendimiento para poder comprender lo que en tu palabra aquí tenemos para ver hoy. Danos gracia para eso, Señor, y obra nuestros corazones por medio de exponernos a tu palabra, que podamos creerla de todo corazón, atesorarla en nuestra vida y cada día poder ponerla por obra. Ayúdame, Señor, dame la capacidad para poder transmitir de una manera fiel estos pasajes y que vos en todo puedas ser glorificado en tu iglesia. Pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay un famoso dicho que las personas usan en ocasiones, que es el siguiente: cuando la limona es grande, hasta el santo desconfía. Esto es un dicho que utilizan a veces las personas. Se refiere a que a veces cuando alguien recibe un beneficio muy grande, puede pasar que el que lo recibe dude acerca de si realmente será cierto este beneficio que es tan grande. ¿Por qué se puede desconfiar? Bueno, leyendo un poco y viendo las razones, algunos dicen que al menos hay 3 razones que pueden llevar a que alguien desconfíe de algo bueno que recibe. Primero, puede ser por la poca credibilidad de aquel que da, ¿no? Que por ahí puede estar mintiendo y en realidad no te va a dar nada. Nosotros con los chicos miramos a veces el Chavo, no sé si alguno de ustedes lo habrá mirado, pero a veces hay una discusión entre el Chavo y Kiko porque Kiko le ofrece algo y el Chavo dice: ¿pero me vas a dar? ¿Estás desconfiando? ¿Por qué? Porque ¿qué le dice él? No, porque yo te digo, vos me ofreces algo, yo te digo que sí, y vas a me decir, bueno, comprás, ¿no? Como que está dudando porque entiende de que a veces pareciera estar mintiéndole. Otra de las razones que puede haber desconfianza a la hora de que se nos dé algo es porque tal vez detrás del beneficio puede haber intenciones ocultas, como querer algo a cambio, por ejemplo, ¿no? A veces algunos esposos se quejan de que cuando la esposa le está preparando una comida muy rica dicen: esta algo me va a pedir, me parece, ¿no? Entonces eso puede llegar a ser entonces una situación que genere duda.
También puede ser que en realidad los que te dicen que te van a dar algo, en realidad eso que te van a dar no tenga el valor tan importante que esa persona dice que tienen. Esto es algo muy común a veces, lamentablemente, en los predicadores de la prosperidad, ¿no? Que ofrecen, no sé, el aceite no sé de dónde, la piedra no sé de qué lugar, el agua, ¿no? Y obviamente no tiene muy valor en sí eso, pero ellos lo venden como algo súper valioso y la realidad es que a veces puede ser que las personas lleguen a desconfiar y se den cuenta del engaño, ¿no? Ahora bien, por el contrario, no creo yo que sin lugar a dudas, en el caso de que el que da, el dador sea Dios, no debería haber lugar para desconfiar, no debería ser así. ¿Por qué? Bueno, porque Él es digno de confianza, de toda confianza. En su bondad, Él definió que todo lo que Él hace y da a lo suyo es bueno, es verdadero y es digno de alabanza. En Santiago 1:17 se nos promete eso, que toda buena dádiva y todo don perfecto que desciende de lo alto del Padre de la luz, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo lo bueno para los creyentes viene de parte de Dios y entonces todo lo que Él hace por nosotros y todo lo que Él nos da es bueno. La Biblia así lo declara. Ahora bien, si observás en lo que dije recién, aclaré que no debería haber lugar para desconfiar. Y lo expresé a propósito así en potencial, porque justamente en verdad hay momentos donde incluso los creyentes genuinos dudan cuando Dios hace o les da algo beneficioso, dudan a veces si realmente será bueno o no será bueno, o si realmente desconfían realmente. Ahora, ¿cómo puede ser posible que las personas o que los creyentes duden de algo bueno que Dios les da? Bueno, por ejemplo, podemos notar en la Biblia, ¿no? Un caso, se nos cuenta de los hermanos en Jerusalén que estaban orando por Pedro, estaban orando sin cesar, dice la Biblia, para que sea liberado. Y fíjense cómo cuando Dios obró lo que ellos hacen, ¿no? Ellos dicen que no lo pueden creer. Fíjense, dice Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaban orando, Señor, por favor, sacalo a Pedro de la cárcel, Señor, sacalo a Pedro, que él pueda, que no muera, Señor, guardalo de esta persecución, sacalo. Bueno, Dios obra, hace un milagro, lo saca a Pedro de la cárcel y habiendo considerado esto, dice Pedro, después de haber salido de la cárcel, llegó a casa de María, la madre de Juan, de Juan Marcos, y donde muchos estaban reunidos orando, ¿no? Estaban todos orando para el Señor, obrá que Pedro sea salvado, ¿no? Que salga de la prisión. Y dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro, y de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro, y dio la noticia de que Pedro estaba a la puerta. ¿Y ellos qué le dicen? Ellos le dijeron, estás loca, ¿cómo va a estar a la puerta? ¿No? Si ustedes estaban orando por eso, ¿cómo pueden dudar de algo así, no? Pero ella aseguraba que así era, sí, mirá, Pedro está en la puerta. Entonces ellos decían, es su ángel. Le faltó, ¿no? Dice más, Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos, se sorprendieron. Pero digo, fíjense que a veces cuando Dios nos da algo, a veces las personas así pueden dudar si será tan así, que Dios puede hacer algo tan bueno por nosotros. También, ¿no? Más allá de esto que seguramente nos pasa y pensamos en nuestra situación, también hay algo que es importante de remarcar y que creo que nos alivia un poco, porque a veces esta actitud de los hermanos de Jerusalén, a veces la vemos nosotros también, pero creo que hay algo que nos alivia un poco. ¿Qué cosa? Que incluso, aunque a veces los creyentes estén un poco carentes de confianza, Dios en su soberanía y bondad igual obra beneficios en su vida, en la vida de ellos, grandes beneficios, incluso aunque a veces los creyentes podamos desconfiar de Dios, al igual en su soberanía y bondad obra igual el beneficio. Un predicador definió una vez con buena certeza, recuerdo esto, ¿no? La realidad es que no hay grandes hombres de Dios, sino solo hombres pobres, débiles y pecadores que tienen un Dios grande y misericordioso. Ahora, ¿qué relación tiene esta introducción con el tema de nuestro pasaje? Bueno, en que a veces tenemos conflictos en nuestro corazón, situaciones que vivimos y por momentos dudamos acerca de los beneficios hermosos que Dios en su gracia nos ha otorgado. En este caso estamos viendo un poco de eso.
Especialmente se ve esa actitud en los momentos de tribulación. Enseguida empezamos a dudar y empezamos a pensar, no, cuando estamos en tribulación, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Él continúa teniendo misericordia de mi vida? Porque mirá la situación en que estoy. Y cuando viene la tribulación dice, ¿cómo puedo seguir gloriándome en Él si esta prueba parece interminable? ¿Cómo logro eso? ¿Será? ¿No? Y todas esas dudas están dando vueltas, ¿no? Y bueno, creo que seguir repasando el pasaje que comenzamos a ver la semana pasada nos va a animar a luchar contra la duda. Y a recordar que aunque haya personas que te puedan fallar, y que a veces no es malo desconfiar de ese tipo de personas, Dios nunca falla. Él nunca falla. Él es digno de que podamos confiar. Y que todo lo que prometió darle a lo suyo lo va a cumplir porque Él es fiel. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Así que estoy seguro de que esta sesión habrá animado muchísimo a los hermanos en Roma y creo que también hoy puede animar a tu vida. Ese es mi deseo. Y por eso te pido que me puedas prestar atención hoy y que sigas conmigo esta exposición. El tema del sermón es el mismo de la semana pasada. Justificados por la fe, los creyentes reciben beneficios extraordinarios en su vida. Justificados por la fe, los creyentes reciben beneficios extraordinarios en sus vidas. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, el pasaje nos menciona 6, de los cuales hoy veremos los 3 últimos. El primero lo tenemos en el versículo 5 hasta el 8. Justificados por la fe, los creyentes tienen una relación de amor especial con Dios. Antes de entrar a ver esto, creo que es bueno hacer un pequeño repasado de lo que estuvimos viendo antes. Dice, hemos visto en el versículo 1, Romanos 5:1, que el primer beneficio que menciona el pasaje que han recibido los creyentes que han sido justificados por la fe es que tienen paz con Dios. Ellos han sido reconciliados con Dios por medio de Cristo y ahora ya no son más sus enemigos. Como vimos también en Colosenses 1, 21 y 22, a vosotros también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de sangre, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensible delante de Él. Entonces, ha sido entonces por medio de la obra de Cristo de que ahora estamos en paz con Dios, hemos sido reconciliados con Él. El segundo beneficio mencionado lo tenemos en el versículo 2, es que otro de los beneficios de los que han sido justificados por medio de la fe es de que ahora están en una nueva posición de gracia, acceden a una nueva posición de gracia. Como están en paz con Dios, son transferidos, vimos, desde el reino de las tinieblas hacia el reino de la luz, como 1 Pedro 2 menciona, ¿no? Versículo 9, que somos ese pueblo especial, real sacerdocio, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solo que ingresan, acceden a esta gracia especial los creyentes, sino que también permanecen firmes en esta gracia especial por medio de Cristo. Y es por eso entonces que veamos en el pasaje que por medio de eso podemos gloriarnos, los creyentes pueden gloriarse en la esperanza segura que tienen en el regreso, en la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. El tercer beneficio que vimos la semana pasada para todos los justificados por medio de la fe es que no solo pueden gloriarse en la esperanza de la manifestación futura del Señor, sino también gloriarse en las tribulaciones que por causa de Cristo les toca pasar. Eso lo vimos en el capítulo 5, versículo 3 hasta la mitad del versículo 5. ¿Por qué pueden hacerlo? Bueno, porque ellos saben, como vimos aquí, que la tribulación, fíjate conmigo ahí, lo tenés en el versículo 3, que la tribulación produce paciencia, la paciencia un carácter probado, o sea, alguien que es más parecido a Cristo. El carácter probado produce esperanza porque justamente esta actitud o esta respuesta es una evidencia de que estamos en Cristo y esa esperanza no nos avergüenza ya que, como vimos, es segura. Preciosos son realmente estos beneficios, preciosa y bendita es esta justificación por gracia, por medio de la fe que hemos recibido y que vamos a seguir viendo hoy en los siguientes beneficios. Vamos a continuar revisando entonces los otros beneficios que el pasaje menciona y que tiene como resultado haber sido justificado por medio de la fe. Lo primero que aparece en lo que sigue, que es impresionante y se relaciona de una manera hermosa con la anterior, dice la segunda mitad del versículo 5, porque, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ¿qué había sido
lo último que se había dicho. Se había comentado, como ya vimos, que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce un carácter probado produce esperanza, y que esa esperanza no lo avergüenza o no lo defrauda al creyente. Ahora, ¿cuál sería la relación entre eso que leímos, la respuesta del creyente ante la tribulación, que hace que pueda gloriarse en él, y esta otra sección? Bueno, para poder enganchar cuál es la relación, fíjense que la primera palabra que ustedes tienen ahí en su Biblia, en esta segunda partecita, es porque. Este porque se nos está mostrando que hay un motivo o una base por el cual los creyentes pueden reaccionar de la manera que dijimos recién. O sea que, pensando entonces que en el motivo o en la fuente de dónde puede ser, de dónde es que el creyente reacciona de esta manera, lo que podemos entonces relacionarlo, y que es lo que entonces acá se está enseñando, se podría explicar así: si podemos tener esperanza como resultado de las tribulaciones y eso no nos avergüenza, es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Podemos reaccionar de esta manera porque hay amor en nuestras vidas, que es fruto de que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. O sea, que la respuesta positiva que los creyentes dan a las tribulaciones es posible porque ahora en ellos habita el amor de Dios que les permite reaccionar de esta manera. O sea, como ahora podés amar de una manera similar a la que Dios ama, podés actuar de una manera que le honre. Este resultado que vas obteniendo, esta paciencia que produce un carácter probado y que genera esa esperanza en vos, dijimos que es el fruto de lo que se espera de un creyente y que es posible gracias a que el amor de Dios está en nuestra vida. Ahora, esta actitud de amar a Dios de esta manera, esta actitud de actuar y responder de esta manera, ¿es algo que se origina por nosotros mismos, que tiene que ver con algo que estaba inherente a nosotros? Bueno, la verdad es que no. Si hacemos un pequeño repaso de las obras que tenemos, de las obras de los pecadores que por naturaleza cometen, vemos que está bastante lejos de eso. Fíjense que en Romanos 1:31 se menciona actitudes u obras de los pecadores que se alejan de Dios. Dice: son necios, son desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. O sea, no se genera por nosotros mismos esto. Evidentemente, esto que podemos vivir de esta manera y responder de esta manera y vivir de esta manera amorosa, tiene que ver con que nuestra salvación se nos ha dado el Espíritu Santo y es por medio de él que podemos llegar a amar. Entonces así, Gálatas 5:22, ¿no? Lo menciona: mas el fruto del Espíritu es, entre muchas cosas, amor. O sea, que podamos andar en amor, responder, como decíamos, ante las tribulaciones, tiene que ver con que el Espíritu Santo infunde, genera en nosotros este fruto que es el amor. Por eso entonces no hay motivo de jactancia personal al andar en amor, sino que lo que tenemos que reconocer es que la gloria es para Dios por todo eso. ¿Por qué? Porque entonces si respondés de la manera que el pasaje presenta aquí, tiene que ver que Dios, por medio del Espíritu Santo, obra en tu vida para que puedas lograrlo. Entonces no hay ninguna jactancia personal en eso. Ahora, hay algo también muy interesante en esta bendición recibida, que es cuánto de esta virtud, de este amor, se nos ha concedido. El pasaje, fíjate que dice ahí que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es muy interesante esto de ha sido derramado. La palabra utilizada en el original es ekeo, nos da la idea de algo que fluye de una manera tal que desborde y cae para afuera. Por eso la traducción más literal de derramar es derramar fuera. Ekeo es derramar fuera. O sea, que el amor de Dios que ha sido derramado en la vida del creyente no es dado en pequeñas cantidades, sino de una forma muy abundante, como si fuera llenar algo hasta que desborde. Un pastor, un comentarista, dice lo siguiente en cuanto a esto: derramado quiere decir que es algo vertido pródigamente, o sea, con un derroche grande, hasta el punto de desbordarse. Nuestro Padre Celestial no ofrece su amor en dosis medidas con cuentagotas, sino en torrentes inmensurables. El hecho mismo de que Dios dé su Espíritu Santo para que moren los creyentes constituye de por sí un maravilloso testimonio de su amor por nosotros, ya que sería muy difícil que entrara a morar en personas a quien Él no amara.
y es únicamente debido al Espíritu que habita en su interior que los hijos de Dios pueden amarle en verdad. Ahora bien, todo esto que te digo realmente suena fabuloso. Poder amar a Dios en verdad, fruto de que el Espíritu Santo mora en nuestra vida, es algo formidable. Pero tal vez a alguien se le pueda llegar a presentar algunas dudas. Por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que este Dios 3 veces santo pueda habitar en el corazón de un ser imperfecto como soy yo? ¿Alguien puede pensar eso? ¿Cómo puedo llegar a amarlo de esta manera tan hermosa en las cuales ahora mis acciones son de agrado para Él? Ahora, y una pregunta también que algunos hacen es, ¿cómo puede ser que alguien tan indigno como soy pueda ser considerado digno de tener el privilegio de, como dice también, ¿no?, en 1 Corintios 6:19, ser templo del Espíritu Santo? Bueno, la respuesta a esas interrogantes se encuentra en lo que sigue en el pasaje. Fíjense, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Si prestas atención, nuevamente vas a notar aquí, como decíamos en la anterior parte, ¿qué cosa? ¿Qué primera palabra? Porque. Un porque que indica un motivo que trae aparejado algo. Dijimos, la actitud ante la tribulación, la actitud buena que agrada a Dios es posible porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo esté en nuestra vida y el amor de Dios ha sido derramado por medio de Él? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, ¿cómo sería entonces la siguiente enseñanza? Mira, lo escribí de esta manera. La esperanza que tenemos, fruto de nuestras tribulaciones, no nos avergüenza porque es posible gracias a que hay amor de Dios en nuestra vida por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y cómo fue posible esto? Porque hace unos 2000 años atrás, Cristo Jesús ganó para nosotros lo que nosotros estábamos imposibilitados de conseguir por nosotros mismos, que era ponernos en una relación de amistad y amor con Dios. ¿Y cómo lo logró? Por medio de morir en la cruz en nuestro lugar. Es por eso. Este es el cuarto beneficio que el pasaje presenta para aquellos que han sido justificados por medio de la fe. Ellos están en una relación amorosa con Dios. Nosotros le amamos. Él nos ama. Dios nos ama. Ya no hay enemistad. Ya no hay ira. Ahora hay amor. Y es solamente posible por medio de que Cristo haya muerto en nuestro lugar. Ahora, hay dos cosas que considero muy importantes al reflexionar en esta sección. La primera es, pero si entonces, ¿no?, Dios tiene esta relación amorosa con los que han sido justificados por la fe, ¿esto quiere decir que Dios no ama a ningún ser humano fuera de los justificados? Bueno, la respuesta es no. No es eso lo que el pasaje está enseñando acá. En un sentido, entiendo que Dios muestra su amor de una manera general por toda la humanidad, incluso por aquellos a los cuales condenará eternamente. Mateo capítulo 5, versículo 44 al 48, se nos habla de esto, ¿no?, del amor general de Dios por la humanidad. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que se aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, evidentemente, Dios muestra su amor de manera general por toda la humanidad, incluso por aquellos que le dan la espalda y que un día castigará en el infierno. Entonces, si no, lo que se está enseñando aquí es otra cosa. ¿Qué cosa? Que Dios ama de una forma especial a aquellos que justifica. Eso es lo que está queriendo decir acá. Que ama de una manera general a toda la humanidad que Él creó, pero que ama de una forma especial a los justificados por la fe. Tal es así, tal muestra de amor, que como indica lo que hemos leído, ha mostrado ese especial amor. ¿De qué manera? En que Cristo murió por esos pecadores. Dios ha mostrado ese especial amor en haber ofrecido a Cristo como ese sacrificio expiatorio por ellos. En Juan 10, 11, 14, 17, el mismo Jesús lo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Luego en el 14 dice: yo soy buen pastor, conozco mis ovejas, la mía me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, yo ofrezco mi vida en sacrificio por estas ovejas. Esto muestra un amor especial. Y aunque algunas personas duden,
Uno dice, bueno, esta actitud de Dios no es algo imposible, la de amar de manera diferente. Uno dice, no, ¿cómo puede ser que Dios ame de manera diferente? ¿Cómo puede ser que ame de una manera a uno y de otra manera a otro? Esto es posible, hermano, ya que la Biblia muestra en muchos pasajes que Él mostró una actitud especial con algunos, de una manera más amorosa, no porque en ellos sean mejores que los demás, sino simplemente porque en su gracia escogió hacerlo así. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7 se nos habla del pueblo de Israel y la actitud de Dios de amarlos. No porque ellos tuvieran algo especial, sino porque Dios decidió amarlos más que a otros en su gracia. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, le dice al pueblo de Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Porque ellos eran mejores? No por ser vosotros más que todos los pueblos, os has querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eran más insignificantes de todos los pueblos. Y el versículo 8 nos da la clave, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Os amó cómo? De una manera especial. Por eso los escogió. No porque ustedes sean mejores que los demás. Esto sería algo comparable a como nos pasa a nosotros. A ver, un creyente genuino, ¿no? que se ha casado, ¿no? Ya tiene un matrimonio, ¿no? Y está casado. Un creyente en Cristo ama a todas sus hermanas cristianas, las ama a todas, pero tiene un amor especial por su esposa, que claramente se distingue de las actitudes que muestra con ella en relación en cómo se maneja con las demás hermanas cristianas. Y eso no tiene nada de extraño. O sea, amo a todas mis hermanas en Cristo, pero de una manera especial amo a esta hermana en la fe que tengo, que es mi esposa. Y evidentemente las muestras que tengo con ella de afecto no son las mismas que tengo con las demás. Todo el mundo se da cuenta de mi actitud que tengo hacia ella, que no tengo con el resto de las hermanas. Y no podría decir que no la amo como a mis otras hermanas, pero evidentemente tengo un amor especial con ella. Y eso no tiene nada de extraño. Bueno, esto nos sirve de ilustración para demostrar que no hay ningún problema con que Dios ame de una forma general a todos los seres humanos, pero que también ama de una forma especial a los que ha justificado por medio de Cristo. Evidentemente lo ama de una manera especial. Ahora, la segunda cosa importante que se puede reflexionar a partir de esto también, que puede entrar a duda, es, bueno, ¿quién amó primero a quién? ¿Fue Dios que nos amó a partir de que nosotros nos hayamos acercado amorosamente a Él? ¿Yo amé primero a Dios o Dios me amó primero a mí? Bueno, el texto nos demuestra y nos responde también esa duda. La realidad es que si lo amamos a Él, fue porque primero Él nos amó a nosotros. O sea, Él tomó la iniciativa y no nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces nos amó cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. O sea, la idea de que murió por nosotros, como dice aquí el pasaje, cuando éramos débiles, la palabra usada aquí en débiles es asthenes, significa que Él obró a nuestro favor cuando no teníamos la capacidad o la fuerza necesaria para acercarnos a Dios por nosotros mismos. O sea, no había manera de que podamos responder en amor a Dios si primero Él no hubiera actuado con amor por nosotros, obrando salvación a nuestro favor e impartiendo vida espiritual en nuestro interior para así poder amarlo. Como lo dice también el apóstol Juan, y creo que lo define con certeza esto mismo que estoy diciendo y que aquí el apóstol Pablo muestra, es en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, luego de explicar todo esto, luego de explicar el fundamento por el cual también Dios ama, especialmente a los pecadores que justificó, que es por medio de Cristo, el pasaje prosigue mostrando qué tan grande fue este amor, este acto de amor mostrado por Dios. ¿Qué tan grande fue? El apóstol define hacerlo, define mostrarlo, ilustrar, poder explicar y que nuestra mente logre comprender qué tan grande fue este acto de amor, estableciendo suposiciones que van a reforzar más lo que va a demostrar luego. Y estas suposiciones las tenemos en el versículo 7. Fíjense, miremos lo que el texto dice aquí, versículo 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Tomemos la primera frase y pongámoslo de esta manera, ¿no? Hago una traducción casera. En verdad, apenas si es probable que alguien decida morir en lugar de alguien que sea justo.
Y tal vez si hacemos una encuesta entre las personas, no creo que haya un porcentaje muy alto de gente que esté dispuesta a morir de una forma dolorosa por otro, en el lugar de otro, incluso aunque esos otros sean buenas personas. No me imagino, no sé, pónganle, si dijera encuesta a la persona, ¿usted estaría dispuesto a ser condenado a muerte en un paredón de fusilamiento en el lugar de alguien que es supuestamente bueno? Y hay que ver cuántos dirían que sí. Ahora, la siguiente frase es similar. Pudiera llegar a pasar que alguno fuera tan osado como para dar su vida en lugar de alguien que sea bueno. De hecho, a este tipo de personas que podrían actuar de esta manera, a veces en la jerga común de hablar decimos que son como héroes, ¿no? Héroes que hacen algún tipo de sacrificio por los demás. Bueno, hoy por hoy muchos desde un balcón, ¿no?, aplauden, por ejemplo, a las personas que muestran cierta clase de valor al exponerse al contagio a cambio de salvar a los demás. Muchos los consideramos como héroes, ¿no? O consideramos héroes a aquellos que fueron a una guerra, ¿no?, por defender nuestro país. Consideramos héroes porque es como que se sacrifican por otros. Pero, aunque todo esto son suposiciones, tal vez podamos encontrar a alguien de esta manera, podamos encontrar a alguien de esta otra manera. Aquí encontramos, creo yo, la observación más importante, la más impresionante de esta sección, y que creo que es una de las observaciones más grandes de toda la Biblia, y que revela con toda claridad la clase de amor que Dios tiene por nosotros. Mira, lee conmigo, por favor, despacio, y deleitate conmigo. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te pusiste a pensar en esta declaración? Tomate un segundo, por favor, y analizalo. Pensalo. Lo que está enseñando el apóstol acá podría leerse de esta manera. Mirá, tal vez con mucho viento a favor podemos encontrar a alguien que esté dispuesto a dar su vida por otra persona o por alguien que realmente valga la pena. Tal vez podemos encontrar algo así, o una persona así. Pero Dios demostró que tanto amó a aquellos que justificó, que incluso cuando eran pecadores horrendos, que incluso cuando eran enemigos declarados suyos, que lo despreciaban completamente, Cristo así y todo murió por ellos, sin importar de que no eran dignos de ese amor. Nosotros no valíamos la pena, pero así todo Dios nos amó al punto que Cristo murió en nuestro lugar. Esa es la declaración más impresionante que vamos a encontrar. Que aunque no valíamos la pena para nada, y no solo que no valíamos la pena, sino que nosotros le dimos la espalda a Dios. Nosotros, como esas personas que andan de vuelta por ahí, ¿no?, le ponen carteles a los médicos que van a matarse, ¿no?, y dicen: no te queremos, ¿no? Y nos genera, a la gente le genera repulsión. No, nuestros pecados generaron infinitamente más repulsión hacia Dios. Nuestros pecados mostraron nuestra rebeldía contra aquel que nos dio todo, que nos creó para su gloria. Pero incluso aunque nosotros nos rebelamos contra Él, mostramos este odio hacia Él, esta rebeldía hacia Él, su amor fue tan grande que envió a su Hijo a morir por nosotros. Por lo tanto, hermanos, no hay mayor demostración del amor de Dios que la cruz. Hay momentos en el cual creo que a los creyentes le agarra un poco de desconfianza en cuanto a la enseñanza bíblica del amor de Dios. ¿Cómo? Claro, porque a veces nos cuesta pensar en una clase de amor así, un amor de ese tipo. Nos cuesta. Nosotros estamos acostumbrados por naturaleza a otro tipo de amor, al amor condicional. Si vos me amás, yo te amo. Si yo te muestro amor, te muestro ternura, te muestro gentileza, si hago cosas buenas por otro, es probable que el otro entonces me quiera amar y quiera mantener esa relación de amor. Pero cuando una de las dos partes descuida eso, el otro se siente con el derecho de dejar de amar. Eso es lo que vemos generalmente en el mundo, o incluso a veces en nuestras propias vidas en ocasiones. Por lo que entonces
cuando desobedecemos, o sea, pensando en que muchas veces vimos este tipo de amor, estamos acostumbrados a verlo, a veces hasta también nos pasa a nosotros. Pasa que con Dios, cuando entonces lo obedecemos, nos sentimos bien, porque decimos, bueno, como ahora estoy haciendo su voluntad, entonces seguramente que Él me ama. Pero ¿qué pasa cuando volvemos a pecar? Cuando volvemos a caer, cuando tropezamos de una manera tremenda. Bueno, a veces cuando pasan estas cosas, cuando a veces vemos nuestra falla, cuando observamos qué imperfectos que somos, e incluso cuando en momentos descuidamos nuestra relación con Él, tu corazón se llena de dudas y empezás a pensar, ¿cómo Dios puede seguir amándome si yo ya no le amo tanto a Él? ¿Cómo puede seguir amándome? ¿Cómo puede seguir queriendo tener una relación amorosa conmigo si yo por momentos no respondo fielmente a este amor? Bueno, esta clase de pensamiento tiene que ver con lo acostumbrados que estamos a dar o a recibir amor condicional. Pero cuando recordamos que el amor de Dios, que es incondicional, no se sostiene en nuestros méritos personales, sino en la actitud de gracia de Él para con nosotros, es que entonces nuestro corazón se quebranta. Nos arrepentimos de haber desconfiado de su amor incondicional, nos volvemos a Él de todo corazón y toda duda se despeja, hermano. Esto es lo que está queriendo demostrar el apóstol en esta parte, que este beneficio de ser amados por Dios no puede perderse, porque no depende de qué tan bueno, qué tan amorosos podamos llegar a ser con Él, sino simplemente que Él ha decidido amarnos en Cristo, y que por lo tanto entonces nada puede separarnos de su amor, como Él luego va a decir en Romanos 8:35, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Bueno, ¿esto quiere decir que Dios no me va a castigar por nada malo que haga? No, no es así. Pero incluso cuando Él te discipline, lo hará por tu propio bien, para limpiar, para santificar tu vida, y motivado justamente por el amor que tiene por vos. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 10, se nos habla varias cosas y se aclara esto. El versículo 6 de ese Hebreo dice, el Señor al que ama, disciplina. Y luego más adelante dice que lo hace para que participemos de su santidad. Evidentemente, incluso cuando Él nos castiga, lo hace por amor. Lo hace por amor y no porque nos haya desechado de su presencia. En otro momento la duda se da, como decía en la introducción, cuando viene a tu vida el dolor y la aflicción, como tal vez está pasando en este momento de encierro. Y ahí, ¿qué pasa en ese momento? A veces decimos, ¿no? ¿Será que Dios te hace pasar por pruebas porque ya no te ama? ¿Te aflige porque no te ama más? Hermanos, claro que no. Sino que en su amor Él utiliza las tribulaciones para obrar en tu vida, hacerte más como Cristo, como hemos visto. Porque la realidad es que nada, ni nadie, ni siquiera las aflicciones que estás viviendo en el presente, pueden separarte de su amor. Por eso cierran Romanos 8, 38 y 39 diciendo, porque lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, que algo más para agregar, no sé, ninguna otra cosa creada, nada, nadie, nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que esta verdad te anime entonces para seguir adelante en medio de las luchas que puedas estar pasando y que en tu corazón haya esta confianza. Dios me ama y eso es suficiente para mí. Las siguientes de las razones las encontramos en el versículo 9 y versículo 10. Justificados por la fe, los creyentes son librados de la ira de Dios. El pasaje prosigue presentando otro beneficio adicional que reciben los justificados por medio de la fe. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Como si ya no fuera demasiado, ¿no? Esto de, pues mucho más, como diciendo, bueno, como si no fuera demasiado con lo que acaba de decir en el versículo anterior, la palabra, la siguiente que se menciona es que por medio del sacrificio de Cristo, los creyentes seremos salvados de la ira. ¿Qué quiere decir esto de ser salvados? Bueno, antes ya se había dicho que por medio de la obra de Cristo, en el versículo 1, que estamos en paz con Dios y por lo tanto ya no somos sus enemigos. Evidentemente eso es algo que actualmente vivimos, ya no estamos enemistados con Él, estamos en paz con Él,
Pero lo que ahora se agrega es que por medio de esta obra, al ser justificados por la fe, ya hemos sido librados completamente también de la ira futura que Dios va a derramar totalmente sobre el mundo cuando juzgue a vivos y a muertos. Fíjense, o sea, está diciendo, por medio de ser justificados por la fe, estamos ahora en paz con Él, ya no estamos bajo su ira hoy, y ya no estaremos bajo su ira cuando Él juzgue al mundo al final de los tiempos. Por eso fíjense que aquí ya no utiliza el presente, sino que utiliza justamente el futuro. Esa es la idea. Estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Él está hablando del futuro. Somos hoy librados de la ira de Dios, por eso estamos en paz con Él, pero también somos librados de su ira cuando Él manifieste su juicio sobre la tierra. Este es el quinto beneficio entonces que reciben los justificados por medio de la fe. Ellos han sido librados completamente de la ira de Dios por el pecado. Han sido librados hoy y serán librados por toda la eternidad. Por eso hoy pueden estar en relación con Él, en una relación de paz y amor, pero también pueden tener plena confianza de que el día que se presenten ante el trono de Dios, su salvación será segura. ¿Por qué hay tanta seguridad de eso? Bueno, el pasaje lo explica a continuación, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, nuevamente seremos salvos por su vida. O sea, el argumento que se presenta es el siguiente. Hermanos, si como vimos anteriormente, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por medio de Cristo, ¿cuánto más ya en esta condición nueva no vamos a ser salvados de la ira de Dios por medio de la vida de Cristo? O sea, estar unidos a Él, eso nos va a hacer pasar el día que estemos delante de su trono. Eso va a ser el pasaporte a la vida eterna, una vida para toda la eternidad, el hecho de estar en Cristo. Eso es lo que nos da seguridad. Por lo que entonces dudar de que Dios nos justifique hoy y no nos acepte al final es cuestionar el carácter de Dios. Estar dudando de si será que Él me va a salvar, es decir, tal vez que Él no es tan grande como para completar lo que empezó. Pero hermano, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque lo que Él comenzó en nosotros lo va a terminar. Así lo asegura Filipenses 1:6, justamente, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta el día de la manifestación gloriosa del Señor. Y entonces ahí será alabado por toda la eternidad por los redimidos por su gracia. Ahora, antes de completar esta parte, creo que hay que hacer una advertencia. Y quiero que me preste atención, por favor. Si tu vida no está en Cristo, no hay razón de que tengas confianza para presentarte delante de Dios con seguridad, delante de su trono, cuando Él venga por lo suyo. Si todavía no hay un cambio real en tu vida, no hay razón para que pienses que lo que dije anteriormente acerca del amor sirve para vos. Vos decís, bueno, si Él me ama, entonces yo no voy al infierno. No, si vos no estás en Cristo, si no hay un cambio real en tu vida, no puedes pensar que eso te atañe a vos. O sea, si los frutos en tu vida muestran un rechazo constante a los mandamientos de Dios y en definitiva lo que se demuestra es que andás en tus propios caminos, ¿qué esperanza puedes tener de que haya salvación eterna para vos? ¿Por qué podés pensar de que esto que estoy hablando te va a ser para vos? La realidad, en cambio, es que si tu condición es que no estás en Cristo, lo que se demuestra es justamente lo que se menciona aquí, que seguís siendo, que sos un enemigo de Dios y por lo tanto merecedor de recibir toda su ira por tus pecados. Mirá, vos que me estás escuchando y que todavía estás sin Cristo, no hay segunda oportunidad de cuando te vayas de este mundo. La palabra de Dios en ese sentido es claro. Una vez que la persona muere, después de eso es juicio. Viene el juicio. El purgatorio, por más que algunos lo presente y se vea en muchas películas, no existe, no es real. No hay en la Biblia ningún lugar que hable de un purgatorio. Si hoy no te pones en cuenta con Dios, mañana ya puede ser tarde. Que Él todavía siga teniendo paciencia con vos y no te haya enviado la condenación eterna, no es razón para que sigas haciendo con tu vida lo que querés. Por favor, pensá en esto, amigo. Porque no tenés seguridad de los días que te queden de tu vida. No sos dueño de tu vida y de decidir tu futuro.
Por eso es imprescindible de que te vuelvas a Dios de todo corazón, que abandones tu vida de pecado y que pongas tu confianza en Cristo Jesús, quien murió en la cruz por los pecados, porque solo Él puede librarte de tu condena y reconciliarte con Dios. Por eso hoy te digo con sinceridad, vení a Cristo, por favor, no esperes más. El último de los beneficios lo tenemos, versículo 11. Justificados por la fe, los creyentes pueden glorificar, pueden alabar con gozo a Dios. El pasaje concluye con el último beneficio de los 6 mencionados en estos versículos. Y no solo esto, dice el versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Comienza marcando y como si esto no fuera poco, ¿ven? Sigue diciendo, ¿no? Y como si esto fuera más, y otra cosa más, y otra cosa más, ¿no? Hay beneficios más que los justificados por la fe han recibido, ¿no? Esto es como cuando en el cumpleaños, viste que te van regalando cosas y bueno, ya te regalaron un súper regalo y de repente aparece la tía que llega tarde y te trae otro regalo más. Y bueno, no me la esperaba, ¿no? Bueno, esto sigue siendo así, ¿no? Más y más regalos. ¿Y cuál es ahora este? Bueno, que también pueden gloriarse en Dios por el Señor Jesucristo, ya que gracias a Él hemos recibido la reconciliación. La idea de gloriarse en esta sección tiene que ver con el hecho de glorificar, de exaltar, de alabar con gozo a Dios. Este es el 6º beneficio que los creyentes justificados por la fe han recibido. Ellos pueden gloriarse con gozo en Dios, pueden alabar a Dios, pueden glorificarle por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por habernos reconciliado con Dios. Justamente en la Escritura tenemos un montón de testimonios de aquellos que siendo justificados por medio de la fe se gloriaban con gozo en el Señor. Sin ir más lejos, por ejemplo, si vos tenés la Biblia abierta ahí, fíjate la actitud del rey David en el capítulo 4, versículos 6 al 8. Fíjate que dice, como también David habla de lo bienaventuranza del hombre, de lo feliz, del gozo que hay en el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo qué cosa. Bienaventurados, qué felices, qué gozosos, qué dicha para aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Qué alegría, qué bienaventurado es el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué gozo tiene, cómo se puede gloriar en Dios, aquel a quien Dios no le inculpa de pecado, a quien cuyos pecados le son perdonados. ¿Ven el gozo que produce en el alma cuando ha experimentado que fue librado de toda la condenación? Esto es algo, aunque no es un hecho, como vimos el beneficio de lo que vimos en el sermón pasado, no es un hecho el hecho que estamos ahora en esta nueva posición de gracia, que estamos en paz con Dios, es un hecho. En este caso es algo subjetivo, tiene que ver con algo que pasa en el corazón. Evidentemente no por eso no es algo precioso, es precioso como un beneficio más que obtenemos el hecho de estar pudiendo alabar a Dios por esta salvación que hemos recibido. Esto es un beneficio que, como sabemos, los incrédulos no pueden, no tienen, no conocen, pero que sí los salvados pueden conocer. El gozo, la paz y la gratitud hacia aquel que los ha salvado de forma tan segura, tan sublime y preciosa, que por eso pueden gloriarse en Dios. Fíjense Salmo 103. Dice, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. No olvides que dice, ninguno de qué, de sus beneficios. Recordad esos beneficios y alabad a Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Luego en el versículo 10, todo el texto está muy bueno, pero fíjense que David luego en el 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, el Señor se compadece de los que le temen. Versículo 22 de este salmo precioso termina diciendo, bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Pero David termina diciendo, bendice alma mía Jehová. Esta es la actitud de alguien que entiende, que ha comprendido la reconciliación que ha recibido con Dios por medio de Cristo. En estas últimas líneas, entonces, encuentro algunos aspectos más que no debemos dejar de lado y que creo que resume perfectamente todo lo visto en esta sección.
Primero, que todos estos beneficios que hemos visto, ¿cuáles? La paz con Dios, una nueva posesión de gracia, el poder gloriarse en las tribulaciones, una relación amorosa con Dios, el haber sido librados completamente de la ira de Dios en el presente y en el futuro, y poder glorificar a Dios con gozo, solamente son posibles debido a ¿qué cosa? A la reconciliación con Dios que Cristo ha logrado por medio de la cruz. Fíjense, ¿no? Todo esto nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Por quién? Por Él, por Cristo, hemos recibido la reconciliación. Todos estos beneficios se deben a lo que Cristo ha hecho por nosotros. No se trató de qué tan buenos podíamos ser, ni tampoco de algún valor intrínseco en nosotros. Se trató de que Dios le plació revelar sus abundantes riquezas de gracia y por lo tanto escogió salvarnos. Efesios capítulo 1, versículo 3, 7, el mismo Pablo muestra esto y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, nos ha dado beneficios, bendiciones en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, escogió hacer esto en nosotros antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por algo que tuviéramos nosotros bueno, no, según el puro afecto de su voluntad. ¿Con qué propósito? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, según, de acuerdo, en proporción a las riquezas de su gracia. Él quiso revelar al mundo su gracia y por eso hizo esta obra de salvación en nosotros. Por lo tanto, esta obra formidable que empezó, incluso como dice en el pasaje de Efesios, antes de la fundación del mundo, va a terminar al final de los tiempos nuestra glorificación. Es una obra tremenda. Será en ese tiempo nuestra glorificación cuando los redimidos cantarán un cántico nuevo que habla acerca de quién hizo posible nuestra justificación, ya que con su sangre nos redimió, el Cordero. Él hizo posible esto, el Cordero de Dios. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y en el versículo 12 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Reflexionan esto, por favor. Solo los creyentes genuinos pueden experimentar esta clase de gozo en su corazón. Solo ellos pueden glorificar hacia Dios, porque solamente ellos saben lo que es recibir el perdón completo de sus pecados. Por eso en el día final serán ellos los que alaben al Señor por esta salvación tan grande que se le ha otorgado en Cristo. ¿Cómo ilustrar esto, no? Bueno, creo que John Bunyan capta esta verdad de una manera hermosa cuando expresa las palabras del peregrino, ¿no? Del progreso del peregrino. ¿Qué es lo que pasa con peregrino al encontrarse con la cruz? Mira, escucha. Por favor, presta atención, mira. Fíjate lo que dice Bunyan. Al llegar a la cruz, instantáneamente la carga que llevaba se soltó de sus hombros y rodando fue a caer dentro del sepulcro y ya no la vi más. Cristiano saltó de júbilo y exclamó con agradecimiento: bendito Él que con sus penas me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida. Durante unos instantes quedó como extasiado, contemplando la cruz y adorando, pues aún no acababa de creerse que la mera visión de la cruz hubiera sido suficiente como para hacer que su carga se desprendiera de sus espaldas. Así continuó contemplándola, maravillado, hasta que finalmente su corazón rompió a llorar de alegría y emoción. Luego pasan algunas cosas más respecto a esta situación y luego de recibir el perdón también se nos relata lo siguiente en este libro. Dice: Cristiano, al ver todo esto,
daba saltos de alegría y cantaba eufórico y exultante. ¿Qué cantaba? Decía esto: vine cargado con la culpa mía, de lejos sin alivio a mi dolor. Mas en este lugar, ¡oh qué alegría! Mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura en este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura y más bendito quien murió por mí. Finalmente, el otro aspecto que se destaca en este final, pero que atañe a todo el pasaje, como ya vemos se menciona varias veces, fíjate conmigo en la lectura, fíjate, versículo 1, ¿de quién se habla? Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice, ¿por quién? ¿No? Hablando de Cristo. Versículo 6 dice, porque Cristo murió por nosotros. El versículo 8 nuevamente declara, Cristo murió por nosotros. Versículo 9 dice, ya, dice, justificados en su sangre, la sangre de Cristo, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Versículo 10 dice nuevamente, ¿qué dice? Fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, y luego dice, seremos salvos por su vida. Y el versículo 11, finalmente, fíjate que termina, es prácticamente igual que como arranca, el versículo 1 que decía, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y acá en el versículo 11 dice, por el Señor Jesucristo. ¿Ven? Cristo, por Él que se ha hecho esto, por quién tenemos entrada, por Él que nos ha salvado. Entonces esta es la relevancia que el pasaje nos está dando. ¿Cuál es la relevancia? Que más allá de estos 6 beneficios que hemos visto, Cristo es el mayor don que Dios ha dado al mundo. O sea que así como por medio de Él obtenemos estos 6 beneficios mencionados, Él mismo es el más grande beneficio, el mayor don que vos y yo podamos recibir. Él es lo más grande que Dios nos ha dado. La vida eterna justamente consiste en conocerle a Él, así lo dice Juan capítulo 17, versículo 3. Y Colosenses capítulo 2, versículo 10 remarca que vos y yo estamos completos en Él. Por lo que entonces incluso estos beneficios que he mencionado no existieran, tan solo que Dios nos hubiera dado a su Hijo sería más que suficiente para nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que Cristo sea tu delicia, que Él sea tu gozo cada día. Que cada día que arrancás esté lleno de gozo al saber que ahora estás en Cristo y que podés glorificarlo con cada cosa que haces. Que incluso las tribulaciones de hoy no te lo impidan, hermanos, darte cuenta de que tenés a Cristo y con Él tenés todo. Mi pregunta es, ¿estás disfrutando de estos beneficios? Pero más que eso sería preguntarte, ¿estás disfrutando de este beneficio superior a todos que nos ha dado, que es de Cristo? ¿Este beneficio supremo lo está disfrutando? O tal vez las cosas de este mundo, las tribulaciones de este momento, los afanes de esta vida te llevaron a dejar de disfrutar la dulce comunión con Él. Hermanos, que nada te haga descuidar este privilegio que solo los justificados por la fe tenemos. Oremos ahora para terminar. Padre, te doy gracias por tu palabra, que ha sido de mucho provecho para nuestras vidas. Recordar y pensar en el amor de Cristo. Profundo ese amor que dio su vida por nosotros, Señor. Que podamos meditar y pensar en todo esto. Que esto nos anime en los momentos difíciles, cuando estamos dudando, en la lucha que tenemos con la duda. Y que podamos creerlo de todo corazón, incluso en estos días difíciles. Que podamos, al pensar en Cristo, alabarte, Señor. Alabarte de corazón, dándote gracias por todos los bienes recibidos. Que como dice el salmista David, nuestra alma bendiga al Señor. Que bendiga por todos los beneficios que ha recibido. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido tener hoy. Y te ruego que esta palabra el día de hoy sea de mucho beneficio espiritual para cada uno de mis hermanos. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.